Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenido a un nuevo tutorial. Hoy vamos a hacer una blusa con un corte de basé especial para el verano. Y para eso vamos a utilizar el molde base que hice en mi video anterior, cómo hacer un molde base. Y se lo dejo en información. Antes de hacer la blusa, vamos a empezar a transformar el molde base. En la parte de atrás vamos a agrandar un poquito el cuello. Todo depende cuánto queremos el escote de grande. Entonces vamos a agrandar un 2 centímetros todo alrededor para que quede un poquito más escotado. Y en el hombro, para que no sea tan ancho el hombro, también le vamos a sacar un 3 centímetros. Y ahí vamos a formar nuevamente la sisa. En la cadera vamos a ensancharle 5 centímetros. Y en el busto, desde la sisa, vamos a ensanchar 2 centímetros para que nos quede un poquito más holgado también. Y ahí vamos a unir con línea, con una oblicua, y ahí ya tenemos ancho la parte de atrás. En la parte de adelante vamos a hacer lo mismo en el hombro. Acuérdense que el hombro me tiene que coincidir cuando tengamos que ensamblar. Por lo tanto, si yo amplié 2 centímetros, le saqué al hombro, tengo que hacer la misma medida. Adelante, abajo sí le puedo agrandar toda la cantidad que yo quiera. Le vamos a hacer un poquito bien escotado, cosa que quede bien abierto para el verano. Y ahí voy a formar el nuevo escote. Del otro lado voy a hacer lo mismo. Yo le había sacado 3 centímetros, por lo tanto voy a formar nuevamente la sisa de la misma manera que la parte de atrás. Lo mismo acá abajo. Los 5 centímetros que amplié, también le voy a ampliar. Los 2 centímetros en la sisa. Y voy a hacer nuevamente la línea del costado. Una sugerencia, esto es para la persona que tiene busto grande y que al cortar le puede quedar muy abierta la sisa. Solamente esto lo recomiendo para esas personas. Le pueden hacer una pinza en la sisa. Justo en la curva donde sube hacia arriba, ahí podemos hacer una pinza de 3 centímetros. Y se dirige a la línea del busto. Sin que llegue hasta la línea, solo apunta hacia el busto. Para que la sisa no les quede muy abierto cuando cortan. Una vez que hicimos la reforma, vamos a recortar. Otro detalle acá. Si ustedes no quieren que quede bien en punta hacia el costado, lo que pueden hacer es subirle un poquito al costado, unos 3 centímetros, y ahí formarle como de manera curva la subida hacia el costado, tanto atrás como adelante. Entonces le dan una forma redondeada hacia abajo. Lo mismo del otro lado. Y en la pinza, un detalle que quiero que tengan en cuenta si es que le hacen pinza, es esto. Cuando la pinza se cierra, esto queda descentrada, las dos terminaciones. Por lo tanto, es aconsejable pegarle un pedacito que le hace falta ahí para que no le quede muy escotado en
en la sisa, para que no le quede muy abierto. Esto es solamente si le van a hacer con pinza en ese lugar. Y ahí le dan bien la forma de la sisa nuevamente, con esa puntita agregándole. Ahora ubicamos el molde sobre la tela. Recuerden que la tela siempre tiene que estar al hilo y esto te marca el orillo. El orillo siempre tiene que estar parado en el mismo sentido de la ropa. Entonces doblamos hasta la mitad de un lado y del otro lado hasta la otra mitad. Entonces ahí vamos a colocar al ras esto, dejando solamente 1 centímetro para costura en la parte de arriba. Y la cantidad de tela que se necesita es un largo. Súmenle para ruedo, pero con un largo ya es suficiente. En este caso yo compré 65 centímetros de tela, que es el largo de mi blusa. Entonces ahí, y después vamos a marcar dejando 1 centímetro todo alrededor para costura y nada más. Un detalle que quiero que tengan en cuenta es esto, lo de la pinza, que no pierdan, si es que le hacen pinza, bien siguiendo la formita, respeten la forma, las puntas, que no les falte 1 centímetrito. Y ahí vamos a empezar a marcar, dejando para costura únicamente 1 centímetrito todo alrededor. Acá le hago los mismos dibujitos. Yo voy a terminar de marcar y voy a cortar. Un detalle que le quiero marcar para que ustedes sepan una técnica que yo utilizo para marcar 2 pinzas iguales. En este caso, marqué la pinza abierta y le paso un hilván en la marca de la pinza y le doy vuelta del otro lado, como me queda el hilván marcado. Entonces ahí aprovecho y le marco con la tiza a la misma altura, cosa que las dos partes me salga en el mismo lugar. Una vez que tengo marcado, corto el hilván y le saco nuevamente. Ahí ya lo tengo marcado a las dos partes iguales. Y ahí voy a enfrentar, puedo armar las pinzas primero y después unir con la parte de atrás, o bien unir y después formar la pinza, eso no habría problema. Y unimos los hombros, los costados y lo cosemos 1 centímetro. Y surfilamos. Una vez que terminaron de coser, pueden probar que todo esté parejo, poniendo, esto se llama empalmar, poniendo uno el derecho dentro, enfrentado con el otro derecho, hombro con hombro. Estos son secretitos que hacen para que nos salga más parejo. Hombro con hombro, costado, dejar caer con su caída natural. Y ahí van a ver que coincidan los costados. Si está bien parejo, va a coincidir las dos costuras del costado, va a coincidir las pinzas que ya están cosidas a la misma altura, los dos, ahí. Si ustedes quieren hacerlo más escotado, lo que tienen que bajar es solamente hacia abajo, porque si ustedes no le siguen agrandando este costado, porque se le va a quedar muy desbocado. Esto ya está bien recortado, el tamaño que habíamos hecho con el molde. Lo mismo, si quieren el bretel más finito, también solamente le van sacando sin tocar la parte de abajo de la sisa para que no se le agrande, solamente ir entrando y entrando en la parte del hombro. Y después ahí está todo parejo, lo mismo, las dos costuras coinciden. Si quieren acortarle de un lado más corto o más largo, eso ya queda a gusto de ustedes. Para hacerle la terminación de la sisa y el cuello, o sea el escote, vamos a cortar un bies. El bies voy a aprovechar en el espacio que quedó en la sisa al cortar, en la parte de la sisa. Y vamos a sacar lo más que podemos el bies. El bies se corta inclinado y con un ancho de 3 centímetros. Ahí. Entonces este ancho va a tener 3 centímetros para poder
pegar y dar vuelta. Vamos a pegar el bies del lado revés, enfrentando el derecho del bies con el revés de la ropa. Vamos a dejar 1 centímetro para poder doblar ahí en la punta y vamos a hilvanar y coser. El bies, el secreto del bies para que quede bien asentado y se vaya cerrando en la parte circular es ir tensando, estirando. Si es un bies de tela, estirando todo lo que da prácticamente la tela. Y ahí ir hilvanando todo alrededor. En caso de que no quieran hilvanar, lo que pueden hacer, fíjense cómo yo lo tenso, solamente el de abajo lo dejo ahí. Esto lo voy tensando y ahí le coso todo alrededor mientras lo tengo tirante a esto. Una vez que cosieron la primera vuelta, fíjense, esto queda cruzadito acá la terminación, vamos a dar vuelta, 1 vuelta y 2 vueltas en torno a la costura. Y ahí vamos a ir tapando la costura anterior y vamos a hilvanar y coser la siguiente vuelta para terminarle. Apenas va tapando la costura anterior, de manera que va a ir quedando de esta manera. Y ahí le van a, una vez que termina de hilvanar, le van a pegar con la máquina acá, bien en el borde y parejito. Y abajo le pueden hacer un dobladillo. Así queda terminado el bies, fíjense todo alrededor, cosido bien en la orilla y el dobladillo. Ahí. Si aprendiste algo en este video, suscríbete a mi canal, activa la campanita, deja un pulgar para arriba y un comentario diciéndome algo que quieras aprender. Y no te pierdas ninguno de mis tutoriales.